que vimos nos dicen cómo deben comportarse las provincias para llevar a cabo diferentes acuerdos, por ejemplo. Entre esos acuerdos pueden estar acuerdos económicos, acuerdos sobre determinado territorio, un río, cómo se van a comportar ante una necesidad de investigar un delito. Son relaciones muy muy importantes y es importante que también se sepa, aunque pueda parecer muy jurídico, si un día te encontrás dentro de lo que es la política y te dicen, no, pero hay relaciones de subordinación, coordinación, no podés no saber que entre las provincias hay pactos que dicen cómo se solucionan los problemas. Es algo muy, muy importante. Entonces, en la misma línea de pensamiento, en este grupo de relaciones nos referimos a la conformación de los órganos del gobierno federal. Conforman así el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial Nacional. De manera somera se puede decir que el Poder Ejecutivo es el presidente junto con sus ministros, el Poder Legislativo está dado por los legisladores y los diputados, y el Poder Judicial Nacional es la justicia, los abogados, tanto de nación como de provincias. Por eso en el Congreso Nacional la Cámara de Senadores se compone de 3 senadores por cada provincia. El Senado dice la Constitución Nacional que se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga mayor número de votos y la restante al partido político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto. La Cámara de Diputados, a su vez, también se compondrá de representantes elegidos de manera directa por el pueblo de las provincias de la ciudad de Buenos Aires y la capital en caso de traslado. Esto nos está diciendo que los senadores van a representar a las provincias y los diputados van a representar al pueblo. Es un conocimiento básico y fundamental de alguien que quiere entender cómo funciona un Estado y que quiere saber cuáles son sus derechos. Es algo que se tienen que saber necesariamente. Ahora sí, siguiendo con la coordinación, las relaciones de coordinación delimitan las competencias propias del Estado federal y de las provincias. Se trata de distribuir o repartir las competencias que caen en el área del gobierno federal y de los gobiernos locales. Esto es muy importante porque muchas veces uno escucha en la tele, no, pero esto no es un tema que le corresponda decidir a nación, es un tema que le corresponde a las provincias. Y esto es justamente por estas relaciones de coordinación que hay. Entonces es como cuando dicen ese tipo de cosas, ustedes ya saben que hay relaciones que están delimitadas y ustedes se van a la Constitución Nacional y se van a dar cuenta que sí, efectivamente hay cuestiones que corresponden solo a nación y otras a provincias. Por eso cuando uno ve estas discusiones muchas veces los mismos periodistas en la tele no saben realmente de qué están hablando. Un ejemplo que se puede dar es muy reciente, es el tema de las universidades. Es un tema que corresponde a nación, aunque las universidades estén en provincia, es un tema que corresponde a nación, por ejemplo. Luego tenemos un tema muy muy importante para mí, que son los requisitos para que una persona sea senador o diputado. Sobre todas las cosas, y muy importante porque hoy en día se ven muchísimas personas que no están capacitadas y que de acuerdo a la Constitución Nacional no deberían estar ejerciendo el cargo de diputados y de senadores. No se está respetando la Constitución Nacional en ese aspecto. Así la Constitución Nacional dice que los requisitos para ser elegido senador, entonces se debe contar con 30 años de edad, haber sido 6 años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una entrada equivalente y ser natural de la provincia que lo elija o 2 años de residencia inmediata en ella. Esto según el artículo 56 de la Constitución. Los requisitos para ser diputado son
El haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella. Todo esto lo pueden ver en la Constitución Nacional. Las funciones específicas de un diputado y de un senador son legislar representando los intereses del pueblo, que lo llevó a ocupar una banca en el Congreso de la Nación, velar por sus intereses y adecuar la legislación vigente o proponer nuevas alternativas para cumplir su cometido. Debe asesorarse, investigar, comparar legislaciones, asistir a las reuniones de comisión y ser partícipe de las sesiones del Pleno, como así también comprometerse con su voto conforme a sus convicciones. Esto quiere decir que además de si cumplís de los requisitos, tenés que cumplir una serie de funciones, y entre esas son estudiar mucho, mucho, mucho. Cada vez que se va a sancionar una ley, que se va a ver un tema, hay que tener muy bien estudiado todo. No se puede ir uno a un recinto y decir, no, no estudié y no me sé la ley, porque básicamente estás en el recinto para eso. Estás en un cargo de diputado legislador, ¿para qué? Para votar leyes que luego van a tener un impacto en la vida de los ciudadanos. Las reglas que nos rigen. Es así que tenemos, por ejemplo, la presentación de proyectos. Un ejemplo muy concreto que puedo dar es, si una persona quiere, por ejemplo, presentar un proyecto de ley sobre cómo regular el tránsito en la ciudad. Bueno, la manera de hacerlo es así. Hay una iniciativa legislativa, es decir, la facultad de presentar proyectos de ley, corresponde a los diputados y senadores y al presidente de la nación. Bueno, la última reforma constitucional de 1994 incorporó también el derecho de iniciativa popular, que permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados siempre que cumplan con los requisitos que determina la ley. Si un proyecto ingresa al Congreso y por la Cámara de Diputados, este se convierte en la Cámara de origen del proyecto y el Senado pasa a ser la Cámara revisora. Cuando un proyecto se presenta en el Senado, este se convierte en la Cámara de origen y la Cámara de Diputados en la Cámara revisora. Sí, es así, efectivamente. Un ciudadano, por ejemplo, si ustedes como personas comunes, pueden decir, a mí me gustaría cambiar esta realidad de mi país, yo creo que esto se podría mejorar y presentar un proyecto de ley, por ejemplo, y eso mucha gente no lo sabe. Y es algo que ustedes pueden ir ya sea al Consejo Deliberante de su municipio, en la provincia, a la legislatura de su provincia, a Nación, e ir con un proyecto de ley y decir, yo quisiera que voten esto, y se puede hacer. Obviamente tienen que ir a la Constitución y fijarse en los requisitos. También pueden asesorarse en sus legislaciones locales. Así tenemos el camino de la ley. Las etapas para elaborar una ley en democracia son las siguientes. Ahora bien, las etapas de la ley son la presentación de un proyecto en mesa de entrada de la Cámara de Diputados o del Senado. Tratamiento en comisiones. El proyecto pasa a una o más comisiones de asesoramiento, que emiten un dictamen en ocasiones frente a temas de gran urgencia o relevancia. Un proyecto puede ser tratado sobre tablas en el recinto sin que haya pasado previamente por las comisiones. Y luego el debate parlamentario en ambas cámaras. Así, tenemos diferentes variantes de lo que puede llegar a suceder con un proyecto, que es lo que se ve en la tele, y uno ve y dice en rojito, en negrito, diferentes sillas, cómo votaron. Bueno, pueden haber un montón de posibilidades. Se aprueba el proyecto en la Cámara de Origen y también en la Cámara Revisora, y el resultado se sanciona el proyecto aprobado por la Cámara de Origen. Luego la Cámara de Origen puede aprobar el proyecto y la Cámara Revisora rechazarlo. El proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Luego, si la Cámara de Origen rechaza el proyecto, no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Luego, si se aprueba el proyecto, en la Cámara de Origen, la Cámara Revisora puede adicionar o corregir
por la mayoría absoluta de los 2/3 votos y vuelve a la Cámara de Origen. Si la Cámara de Origen acepta las modificaciones, se sanciona el texto aprobado por la Cámara Revisora. Si la Cámara de Origen insiste con la redacción originaria, necesita alcanzar la misma mayoría o una superior que la Cámara Revisora para que se sancione como el texto originalmente aprobado. En el caso de no lograrlo, queda sancionado el texto aprobado por la Cámara Revisora. Esto es un juego, ¿no? Porque para que se aprueben las leyes necesariamente tiene que haber un acuerdo, por algo son los representantes del pueblo. Pero muchas veces realmente vemos que hay muchísimas cosas que podrían beneficiar al pueblo argentino, muchísimas leyes, y muchas veces no las aprueban y uno se queda pensando, ¿pero cómo? Bueno, por eso es importante aprender y tener el conocimiento de que las leyes y que los diputados son los empleados del pueblo y están ahí para aprobar y sancionar leyes que beneficien al pueblo. Así, una vez que la Cámara de Senadores y de Diputados sancionan un proyecto de ley, esta pasa al Poder Ejecutivo, y el presidente de la Nación puede aprobar y promulgar la ley o vetar la ley. Lo puede hacer de una manera completa o lo puede hacer de una manera parcial. Son los poderes que tiene el presidente y se los brinda la Constitución Nacional. Y tiene toda la potestad para hacerlo. Y aunque a muchos no les guste, por algo son 3 poderes. Poder. Entonces, es así como fue establecido. La realidad es que es un juego. Muchas veces el que arman en senadores y diputados al no aprobar leyes o al aprobarlas. Este poder de veto sirve mucho en el sentido de que si un presidente no tiene los suficientes votos para aprobar una ley, por ejemplo, o no lo quieren dejar gobernar aprobando leyes que beneficien al pueblo, pero sí mandan leyes que no tienen relevancia para el momento, no tienen importancia realmente, no son leyes que beneficien al pueblo, entonces el presidente puede decir, no, te la veto porque esto al pueblo no lo beneficia. Es así de importante el poder de veto. En el caso de que el presidente vete la ley, el proyecto vuelve al poder legislativo, entre otras variantes que pueden suceder. Si ambas cámaras cuentan con 2/3 de los votos para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo. Si lo consigue, se mantiene el veto del presidente y el proyecto no puede volver a presentarse en las sesiones de ese año. Es así que tenemos diferentes variables. Si el presidente veta, el Poder Ejecutivo veta la ley. Diferentes tipos de votaciones para que el presidente revea. Entonces tenemos, si se veta, el Poder Legislativo confirma la ley. Si la Cámara Legislativa confirma la ley, se promulga. Si el presidente veta y la Cámara Legislativa no confirma, no puede volver a tratarse y se mantiene el veto. Si se veta el presidente y la Cámara Legisladora confirma la ley, pero la otra Cámara no la confirma, entonces se mantiene el veto. Son reglas que uno tiene que aprenderse si quiere entender cómo funciona la legislación y qué es lo que le puede exigir a los políticos hacia los ciudadanos. Es así que a ustedes, a partir del artículo 77 en adelante de la Constitución Nacional, se puede profundizar sobre un tema tan importante como ser cómo deben sancionarse y legislarse las leyes por y para el pueblo.